Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Es un placer, es un honor, es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este video, este tiempo. Estoy aquí acompañado hoy de Santino, que es un gato muy lindo, muy hermoso, muy travieso también. Y Santino, espero que no empieces a hacer las locuras que solés hacer. Que duermas acá como suele dormir Pompón, Peludín y el resto de la familia, ¿ok? Bueno. Estamos para hacer Mateo. Estamos para terminar el capítulo 12, que es un capítulo controvertido, un capítulo difícil, un capítulo utilizado fuera de contexto por los creyentes de la iglesia. Muy a menudo se escucha este capítulo de Mateo desafortunadamente fuera de su contexto, mal aplicado. En fin, no vamos a entrar demasiado en eso. Pero sí vamos a ver en su verdadero espacio su significado, ¿no? Antes, no obstante, hoy vamos a tener una editorial, una introducción, y quiero leerles lo siguiente en alusión a un pasaje que vamos a tratar hoy en el estudio de Mateo capítulo 12. El título que le he puesto a este editorial es El absurdo de los necios no tiene límites. Dice Mateo 12, 22 al 30. Entonces fue traído a él, a Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oír lo que decía la gente, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entendiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En su ministerio a Israel, Jesús se enfrentó a acusaciones en extremo absurdas. En un intento de satanizar las obras milagrosas de Jesús, los fariseos lo acusaron de ser un emisario de Satanás. Ante este absurdo, Jesús responde seriamente, lo cual demuestra que en su intento de desprestigiar a Jesucristo, los judíos se metían en problemas cada vez más serios y a su vez se caricaturizaban a ellos mismos como los necios más necios. A muchos creyentes les parece rara la ilustración de Jesús poniéndose en el rol de un invasor. El recurso retórico que utiliza Jesús en Mateo 22, de 12, 22 al 30,
donde se presenta figurativamente como el hombre fuerte que invade y despoja al adversario, en este caso Satanás, se denomina parábola antitética o también argumento ad hominem inverso. Parábola antitética o de contraste. Jesús utiliza una imagen que en un primer nivel parece contraria a su identidad, como un invasor, pero que al analizarse más profundamente revela una verdad superior. Él tiene autoridad para atar y vencer a Satanás. Este tipo de recurso enfatiza la supremacía del reino de Dios al mostrar que Jesús no está aliado con el enemigo, sino que lo domina. Argumento ad hominem inverso. Jesús responde a la acusación de expulsar demonios por el poder de Belcebú con una lógica que lleva la postura de sus adversarios a una contradicción. Al usar la imagen de atar al hombre fuerte, Satanás, para saquear su casa, demuestra que su poder no viene del diablo, sino que es mayor y por ende lo somete. Este recurso no es una mera ironía, aunque podría ser ironía, es una forma de reductio ad absurdum, quiere decir reducir al absurdo, que desmantela el argumento de los fariseos: si Jesús tiene poder sobre los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado con autoridad. Varios proverbios encapsulan y demuestran el núcleo de la temática en Mateo 12, 22 al 30, especialmente en lo que respecta a la necedad y la falsa astucia de los fariseos al acusar a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás. Algunos de estos proverbios son los siguientes. Proverbios 26:5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Jesús responde a los fariseos usando su propia lógica para demostrar su error, mostrando cómo su acusación era autodestructiva. Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. La afirmación de los fariseos de que Jesús operaba por el poder de Belcebú es una necedad que ignora la evidencia de su autoridad divina. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los fariseos pretendían ser astutos, pero su argumento se desmorona cuando se les enfrenta con la verdad. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La arrogancia de los fariseos les impidió ver la realidad, que Jesús tenía poder porque el reino de Dios había llegado. Estos proverbios reflejan la paradoja que Jesús expone. Los que creen ser astutos en su ataque contra él quedan atrapados en su propia necedad. El proceso de rechazo que Israel hizo contra su Mesías lo llevó a una situación cada vez más grave y más absurda, al punto de que aquella generación ha quedado retratada en las Escrituras no solo como una generación necia y desleal de israelitas, sino como, en palabras de Cristo, una generación de víboras. Mateo 12:34. No es difícil entender por qué Israel
fue desechado hasta su futura restauración en los tiempos de la gran tribulación. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bienaventurado aquel que no se escandalice de mí, aquel que no halle tropiezo en mí, aquel que por causa de mí no sea escandalizado, aquel que no arme un escándalo por causa de lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento. No obstante, a mí no me cabe ninguna duda, a medida que voy leyendo, releyendo Mateo en su contexto, en relación con la historia subsiguiente de Israel, con la escatología, con todo tipo de enfoque, que es lo que hace la teología sistemática, el estudio, entre paréntesis, el estudio multifacético de la Escritura, el estudio que aborda desde todos los puntos de vista posible el texto sagrado, nos lleva a ver la legitimidad de los argumentos de la Escritura en sí mismos. Y es lo que hace la teología sistemática. Por eso uno siempre es un entusiasta de tratar de contagiar a otros a que estudien teología sistemática. A los pastores, humildemente, yo les recomiendo que dejen la teología pastoral y que se sumerjan en la teología sistemática, lo cual les va a dar herramientas mucho más profundas para abordar el texto sagrado. Pero referente a Mateo, el escándalo judío, es increíble ver cómo en estas instancias, en donde estamos en Mateo 12, donde ya está todo definido, la relación entre Israel y el Mesías ya está destruida, ya dijo Mateo literalmente, a partir de este momento los judíos ya se confabularon, hablaban entre sí de cómo habían de matarle a Cristo. Esto, por supuesto, ya en las esferas superiores de gobierno en Jerusalén. Por eso la acusación de Cristo va a venir fundamentalmente contra Jerusalén como ese pequeño hegemón de poder que concentraba el sacerdocio totalmente corrupto, antagonista a ese sacerdocio del sacerdocio presentado por Juan el Bautista, ¿no? Lo cual nos llevaría a rever el tema de los esenios y de aquellos que se consideraban sacerdotes de Dios en aquella época, pero ni por casualidad hubieran intentado representar el sacerdocio de Dios dentro de las instancias de lo que se hacía en Jerusalén, que era absolutamente corrupto. Si ustedes recuerdan, Jesucristo, cuando inicia su ministerio, ejecuta la denominada primera purificación del templo, donde vuelca las mesas de los cambistas y todo lo demás. Esto para algunos creyentes ocurre una sola vez, pero en un estudio más detallado se puede ver cómo Jesucristo al principio y al final de su ministerio ejecuta estas obras idénticas en las cuales pretende de alguna manera dejar una señal de que ese lugar, que teóricamente debería haber estado dedicado a Dios y al servicio de Dios, estaba completamente contaminado, corrupto. Y todo esto siempre está en la dinámica del desarrollo del ministerio de Cristo, de su año de inicio, de su año de popularidad, de su año de oposición, el tercer año, donde estamos ahora en Mateo, el tercer año. El absurdo ya llega a unos niveles descomunales. Entonces vamos a meternos hoy en Mateo. Vamos a seguir el bosquejo que ha hecho el doctor Unger, que es... Yo no he
encontrado un bosquejo mejor del Evangelio de Mateo. Para nada, ¿no? El día que lo encuentre o alguien me lo pase, lo consideramos, lo estudiamos, pero un mejor bosquejo que el que ha hecho el Dr. Unger, yo humildemente no he encontrado. Por eso tengo este deseo apasionado de compartirlo capítulo a capítulo. Esto no es un estudio mío, esto es un estudio hecho ya hace décadas y décadas, a lo cual yo creo que merece la pena prestar atención. Me voy a pasar al PDF. Aquí estamos en el libro, en el manual bíblico de Unger. Maravilloso. Lo voy a ampliar para mí. A ver. Aquí estamos. Estamos, como pueden ver, hemos pasado el capítulo 11, es el rechazo del mensaje del reino, y nos hemos instalado desde el video anterior en el capítulo 12, que es la consumación, el rechazo del rey, no solo del mensaje del rey, tratado en capítulo 11 por Mateo. Yo espero que se note que este no es un artificio de Unger ni mío. Si uno sigue la estructura de Mateo, Mateo va presentando estas ideas de manera encadenada, de manera lógica. Nos mostró Mateo a Jesucristo legitimado en capítulo 1 por esa genealogía que lo emparenta directamente con David. Este es el evangelio del hijo de David. Si se acuerdan recién, cuando leímos el pasaje de Mateo 12, la gente decía, mirá los milagros que hace, ¿no será aquel hijo de David profetizado? Mateo es el que pone estas frases, inspirado por el Espíritu Santo, de forma tan aguda y estratégica, porque Mateo le apunta al pueblo judío inconverso de la década del 60 del primer siglo. Yo insisto, como una opinión muy particular, en que cuando la iglesia sea raptada y quede entonces, ingrese el mundo en el periodo de tribulación y gran tribulación, yo creo, en mi opinión, estoy convencido de esto, de que cuando Dios despierte a Israel nuevamente y empiece a tratar con Israel, especialmente en tiempos de la gran tribulación, que es donde sucede, el pueblo de Israel, la nación judía, va a encontrar en Mateo todo aquello que hoy les está velado. El auge que cobrará el Evangelio de Mateo, sin dudas, en los tiempos finales, en donde el pueblo judío encontrará, vamos a decir, una hoja de ruta por la cual va a pasar en ese periodo, será sin dudas un hito histórico que más adelante en el tiempo podremos analizar ya en el reino, en un futuro. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero bueno, es algo imposible de frenar cuando uno empieza a hacer los estudios. La lógica te va llevando por los sucesos que están anunciados en la Escritura. En Mateo 12, estamos aquí. Vamos hoy a tratar de cubrir, sin que se nos haga demasiado largo, el pasaje que va desde el versículo 22 al 45. En realidad, hasta el 50, hasta el final. Vamos a leer un poquito y vamos a ponernos en contexto. El rey y el pecado imperdonable. Este es un pasaje por el cual yo tengo particular interés, porque, como ustedes sabrán, es un pasaje muy mal utilizado, muy fuera de contexto en el presente. Es una lástima que esto pase, no habría necesidad de hacer estas correcciones si los que enseñan la escritura prestaran más atención y respetaran unas leyes básicas de la hermenéutica, de la interpretación, a la hora de predicar, enseñar, difundir estos materiales.
lo vamos a tratar este tema, que es el del pecado imperdonable. Muchas veces los creyentes se preguntan qué hay acerca del pecado imperdonable del cual habló Jesús en Mateo 12. Bueno, si los creyentes entendieran que Mateo no es un escrito dirigido a la iglesia, un escrito en el cual Dios provee doctrina para la iglesia, esa pregunta sería fácilmente contestada. Pero lamentablemente los creyentes todavía, muchos, no aprenden a diferenciar entre los evangelios y las epístolas del apóstol Pablo. Como consecuencia tenemos muchas veces una confusión de sacar enseñanzas del evangelio de Mateo, enseñanzas que eran para Israel en su momento, aplicadas a la iglesia, y surge una gran confusión y para muchos una pregunta incontestable que hay acerca del pecado imperdonable para los creyentes en la era de la iglesia. Estamos mezclando harina de dos costales totalmente diferentes, lo cual, bueno, esperamos aclarar en esta serie de lecturas. La curación, dice el doctor Unger, la curación del endemoniado, versículos 22 y 23, precipitó la blasfemia de los fariseos, que cometieron el pecado imperdonable de atribuir las obras poderosas del Rey encarnado. Noten la expresión Rey, estamos mirando a Cristo en su contexto de Rey Mesías, ofreciendo el reino a su pueblo. En realidad esto ya está todo cocinado, ya estamos al final de la destrucción en la relación entre Israel y su Mesías Rey, ¿no? Pero bueno, como ya no había límite en las atribuciones que los fariseos se tomaron, ¿no?, para acusar y deslegitimar al Rey Mesías de Israel. Entonces cometen este pecado imperdonable de atribuir las obras poderosas del Rey encarnado a poderes satánicos o demoníacos antes que al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Le dice: a ver, muchachos, si yo vengo de parte de Dios, soy el Rey Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, un título mesiánico que los judíos entendían, y por el Espíritu Santo hago estas obras, no me atribuyan estas obras al poder de Satanás, porque si atribuyen este poder al poder de Satanás, caen en el absurdo de creer que Satanás está dividido. ¿Y cuándo sobrevivió un reino, un imperio, una casa siquiera, estando dividida en sí misma? Nunca. La respuesta es tácita. Anunciando juicios otra vez. Acá la situación entre Jesucristo e Israel ya no da para más. Jesús anuncia otra vez juicios, lo vamos a ver. El rey pronunció una profecía panorámica de la nación de Israel, vamos a verlo en adelante, representada por un endemoniado. Usa el cuadro, esto es lo que dice Unger. Podemos estar o no de acuerdo, podemos estar más o menos de acuerdo con lo que va a decir Unger. Vamos a ver. Esa generación, en su preocupación farisaica con lo exterior, era como un endemoniado del cual han salido los demonios. Desocupada, barrida y adornada, la entrada de 7 demonios peores predecía el control demoníaco de la nación en los últimos días, cuando caerá bajo el dominio del anticristo. Esto, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. A ver, se habla en Apocalipsis de que en los postreros días, en el contexto en el cual va a estar la bestia y el anticristo, el falso profeta, que es una figura totalmente diferente
al anticristo o a la bestia. Tenemos este binomio en la gran tribulación que es la bestia. No voy a entrar en detalles sobre esta cuestión, pero también tenemos el falso profeta. El falso profeta cumple un rol dentro de la nación judía, llevando a la nación judía, estoy hablando ya del futuro, en tiempos de la gran tribulación, el falso profeta quiere arrastrar a Israel hacia una adoración al falso Mesías. En el postrer tiempo, acá como dice Unger, tiene una escatología para mí brillante. Habiendo rechazado al rey, el mensaje del reino, el rey se negó a ver ni siquiera a los suyos, simbolizando de esta manera el hecho de que su relación con su propia nación, a la que habían llegado como él había llegado como rey prometido, su nación había sido anulada. Imperaba un nuevo mensaje y una nueva relación que se va a revelar en Mateo 3, el capítulo que viene, ¿no? Pero ya la relación entre el rey y su pueblo Israel no daba para más. Vamos a ver lo más en detalle que podamos este capítulo hoy. A tal punto llega la relación, el deterioro de esta relación entre este Israel rebelde, contradictor, esta generación de víboras a las cuales Jesús se refiere en este capítulo 12, vamos a leer, llega a tal punto, es lo que podríamos denominar en términos de Jesucristo y en términos bíblicos, es cuando una generación llega al colmo de su maldad. ¿Cuál es el colmo de la maldad de la generación esta que lidió cara a cara con Cristo? El colmo es precisamente que le atribuyan su origen y el poder de sus obras a Satanás, que lo traten como a un emisario de Satanás, ni siquiera como a Satanás mismo, lo cual hubiera sido, por lo menos, vamos a decir entre comillas, más digno, ¿no? No, lo retrataron, los fariseos y muchos judíos lo retrataron como un falso, ni siquiera un falso Mesías, un falso profeta que venía a hablar en nombre de Satanás. O sea, era rebajarlo, era decirle, este es un lacayo de Satanás. Ni siquiera un demonio, un lacayo de Satanás. No lo escuchen. Bueno, Jesucristo tiene todo el derecho de decir, este pecado que ustedes están cometiendo no puede ser perdonado. Estar cara a cara conmigo, que soy el rey, que soy el hijo del hombre, que soy el hijo de David, como muchos están presuponiendo, ¿no? Los fariseos están escuchando que la población ahí, la multitud dice, che, este no será el hijo de David, mirá los milagros que hace. Y ahí salen los fariseos y a ver, atención. Este no está echando los milagros y los demonios que echa, no lo hace en nombre de Dios, por favor. Esto es una obra engañosa de Satanás. ¿Quién lo conoce? Era para contrarrestar. Jesucristo tiene que salir a la palestra a defender la lógica más elemental y a decir, ojo que además de que es un absurdo lo que están diciendo, hay varias cuestiones. Una, si ustedes tienen una cuestión personal conmigo, dice Jesucristo, ok. Ahora, lo que faltaría analizar, dice, ¿por quién echan los demonios vuestros hijos? Ahora vamos a hablar de a qué se refería. Estos hijos eran los discípulos de Cristo que por varios años habían estado rodeando y recorriendo Israel, sanando enfermedades, haciendo milagros, echando fuera demonios, ¿no? Jesús le dice, hay otros que han hecho milagros, ¿no? ¿Y qué dicen de ellos? Porque Jesús entendía que había ya una cuestión personal entre Jerusalén, la cúpula política, diplomática,
religiosa farisaica, los saduceos, los herodianos, etc. Hasta el Imperio Romano estaba metido ahí, y él. Era una cuestión personal. Pero Jesús le dice, bueno, pero tendríamos que analizar los otros casos en los cuales se han hecho milagros, en los cuales se han exorcizado endemoniados, y había que preguntarse a ver qué pasa con ellos. Pero Jesús es categórico, les dice, este pecado que ustedes están cometiendo, lo están cometiendo contra el Espíritu Santo, y este pecado, esta generación, no tiene perdón. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la era de la iglesia. No hay forma de aplicar esta doctrina en el contexto de la doctrina de la iglesia, de las epístolas de Pablo. No hay ningún paralelo. Pablo en ningún momento retoma esta doctrina, la trae como referencia o hace alusión a ella como para ampliar esa doctrina, jamás. La revelación que trae el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es completamente nueva en materia de la doctrina del Espíritu Santo, o en materia de neumatología, que es como se la denomina esta doctrina en la teología. Neumatología es la doctrina del Espíritu Santo, del neuma, ¿no? Del Espíritu Santo. La neumatología del apóstol Pablo es absolutamente reveladora, nueva, en relación a lo dicho someramente en los evangelios. En los evangelios no se habla de neumatología. Y hay que hacer un estudio para zanjar las diferencias que hay entre un contexto, el de los evangelios, especialmente los sinópticos, y las epístolas de Pablo. Es algo de lo cual no me canso de repetir. Vamos a la Biblia, los invito a ir a la Biblia. Vamos a Mateo, estamos en 30 minutos más o menos, y vamos a ir a la Biblia y vamos a desglosar esta cuestión. Yo voy a ampliar la fuente, a ver si puedo ampliar la fuente, ahí está, porque tal vez alguien mire el texto. Yo no lo recomiendo mirar el texto que está ahí atrás mío, Yo les recomiendo buscar su propia Biblia. Bueno, aquí tenemos a Mateo 12, 22 en adelante. Ya hemos leído esto en la introducción, lo voy a leer rápidamente. Entonces fue traído un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Toda la multitud estaba atónita y decía, ¿no será este el hijo de David? Qué buena frase. ¡Oh! Qué buena frase, por favor. Yo personalmente hoy en este video haría, esta es la frase destacada. Esta es la frase destacada. Me gustaría para un título, digamos que si otra vez tuviera la osadía de compartir estos estudios en el libro de Mateo, lo titularía así. Un estudio de Mateo completo, ¿no? Lo titularía de esa manera. ¿No será este el hijo de David? Oh, es terrible el efecto de pánico que habrá generado la multitud al decir esto, las murmuraciones, ¿no? Siendo escuchadas por los fariseos y tener que salir a la palestra públicamente a decir, a ver, que acá están diciendo que este puede ser el hijo de David. ¿No será este el hijo de David? Fíjense que el sentido común, la lógica más elemental, demostraba a la mente judía que estaba entrenada en las escrituras de que este tenía que ser el hijo de David. ¿Quién iba a ser si nadie había hecho estos milagros? Es que en eso consistían los milagros, en demostrar la autoridad del rey Mesías. Mas los fariseos, al oírlo, ¿qué dijeron? Y vamos, nos tenemos que inventar algo acá, tenemos que contrarrestar esto. Y bueno, y digamos que viene el nombre del diablo, qué sé yo.
Y bueno, vamos a decir eso. Yo me río, es dramático, pero yo me río. ¿Qué quieren que les diga, amigo? Los fariseos al oírlo dijeron: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, por el príncipe de los demonios. Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo cae. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. A ver, Jesús podría haber dicho: a ver, muchachos, yo soy el rey, yo soy el Dios eterno, yo soy el Hijo de Dios y Dios el Hijo, yo vengo del Padre y quiero decirle una cosa: yo vengo siguiendo la historia de la humanidad desde que creé a Adán y les puedo asegurar que conozco toda la historia de todos los imperios, y cuando un imperio está dividido contra sí mismo, o una casa o una ciudad, yo les puedo asegurar que lo he visto, se cae ese imperio, esa ciudad, esa casa. ¿Cómo me van a venir con este argumento? Están locos, absurdos. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Qué flojito que estaban en demonología estos fariseos. Y si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Tienen una cosa personal conmigo? Lo entiendo. Él era la cara visible, Jesús era la cara visible de todo ese cambio, esa revolución que estaba aconteciendo en Israel. Pero Jesús le dice: hay un montón de discípulos míos haciendo los mismos milagros, y ellos no están diciendo las mismas cosas. Por tanto les digo que ellos que hacen milagros y ustedes no los acusan, se constituirán como vuestros jueces. Es una forma de decir: ellos van a tener razón al final, y por su razón los van a condenar a ustedes en sus argumentos. Y si yo, hablando de los discípulos, pero hablando Cristo de sí mismo, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, como les vengo diciendo hace 3 años, el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Y ustedes no me dan bolilla. Por más que haga milagro, por más que... ¿Cómo puede, si no, de otra manera, alguien entrar en la casa del fuerte, del hombre fuerte, y saquear sus bienes si primero no le atare, y entonces saqueará su casa? Sigue Jesucristo diciendo: por tanto os digo, dice, el que no está conmigo, allí es categórico, ahí pone blanco sobre negro. El que no está conmigo, el que no me acepta en los términos en que yo me presento, está en contra mía. El que no es conmigo, el conmigo no recoge, desparrama. Esta también es una frase que no hay que sacar de contexto. Esto se lo está diciendo Jesús a los judíos en el año 30. No hay que usar esto fuera de contexto. Acostumbrémonos a buscar otros proverbios y otros dichos y otras escrituras para los momentos más adecuados, ¿no? Jesús le dice a ellos: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y sí, Jesucristo vino de tal manera, amó Dios al mundo, ¿no? Que mandó a su Hijo. Eso está clara, la buena predisposición de Dios en perdonar, en mandar a su Hijo como un sacrificio propiciatorio para morir por los pecados de los hombres. Todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y no está, esto hay que entenderlo en su contexto, porque para otro contexto, que sería el de la iglesia, tenemos nueva escritura. No tenemos que venir acá a Mateo 12 a buscar este pasaje para explicar la neumatología del Nuevo Testamento de la iglesia. Los evangelios son un puente
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la antigua relación o dispensación o ley o pacto y el nuevo pacto, que es la nueva revelación, la nueva doctrina revelada en el Nuevo Testamento. Los evangelios son un puente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. No hay que sacar de contexto esto, porque Jesucristo dice: si yo por el Espíritu de Dios echo los demonios, ciertamente ustedes están en problemas por estar rechazándolo. Entonces, no hay que separar el contexto inmediatamente anterior a lo que Jesús dice acá. No hay que tomar esto de una forma aislada, que como suele tomarse cuando se cita este pasaje para discutirlo. Nunca se cita en el contexto, ni se explica en el contexto. No hay que sacar los versículos de contexto. No será perdonada a los hombres. Cualquiera que hable alguna palabra contra el Hijo del Hombre. A ver, esta expresión, Hijo del Hombre, es una expresión que aparece en el libro de Daniel como un término del rey Mesías que se iba a presentar al pueblo de Daniel, Israel. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que los judíos entendían. Entonces no salgamos de ahí. Cualquiera que hablare palabra contra Jesús en su rol de rey Mesías en ese momento, le será perdonado. ¿Cuántos hablaron mal de Cristo en su día y después se arrepintieron? Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. No hay chance de perdón, ni ahora ni en el futuro, para aquellos que hablen contra el Espíritu Santo. Algunos dirán en este pasaje: bueno, acá ya tenemos algo más consistente para hablar acerca de cuando una persona que escucha el Evangelio rechaza su mensaje. Yo, como calvinista, eso no lo acepto. Mi fundamento en cuanto a la elección para salvación está en la Biblia, y esto en su contexto tiene sentido, y fuera de su contexto yo encuentro que podemos hablar de lo que haya dicho Pablo en sus epístolas, que no tiene nada que ver con esto. Así que, bien, lo dejamos aquí. Sigue la discusión de Jesús en tono de recriminación contra los judíos, y les dice: o haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras. Esto es mortal. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta expresión generación es muy importante y es clave en todo el estudio de contexto de Mateo, ¿no? Siempre que nosotros estudiamos a Jesucristo en su vida, en su obra, en su ministerio, hay que verlo en su momento histórico. La trascendencia que tiene la obra de Cristo es innegable a lo largo de la historia, pero hay cuestiones puntuales que se desarrollaron dentro del contexto en el cual él estaba ministrando a Israel, y a ellos les llama, a los opositores judíos, les llama generación de víboras. Les dice a ellos: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Habla de un futuro día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
No hay que sacar de contexto esto. Muchas veces los cristianos lo hacen. Sacan de contexto, recitan versículos. La mayoría de los cristianos no tiene una forma bíblica de pensar. Se les ha enseñado a repetir ciertos versículos de memoria y responden como autómatas, como robots, a ciertos patrones, comportamientos, conductas o cuestionamientos. Pero no significa que una persona diga de memoria automáticamente un versículo cuando sale una discusión o algo por el estilo, o se tiene que hacer un juicio, una aseveración sobre algún tema. El hecho de que una persona recite como un burro versículos y no pueda ni siquiera razonar en lo que está diciendo no significa que tenga conocimiento de la Biblia. Significa que está programado para decir ciertas cosas ante ciertos estímulos. Nada más que eso. Eso es una programación básica mental. Otra cosa es razonar las escrituras. Es completamente diferente. Cuando uno analiza como debe ser en contexto estos pasajes, se prevé que la generación que rechazó a Cristo afrontará en el futuro un juicio basado en el hecho de haber recibido o rechazado a Cristo como Él se presentó, como el Mesías de Israel. Entonces respondieron algunos, se dan cuenta, ellos entendían que la acusación estaba dada a esa gente. Entonces ellos se daban por aludido y respondían. Entonces respondieron cola de paja, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, a ver, deseamos ver de ti señal, pero si acaba de hacer una señal, un milagro. Los milagros no convierten a nadie. Al contrario, aquel que está decidido a resistir una cierta y determinada causa, los milagros solamente alimentan su deseo de seguir resistiendo, como en este caso, ¿no? Lo interrumpieron, a Jesús lo interrumpieron, ¿no? Porque le estaba machacando. Bueno, a ver, va a hacer una señal. Acababa de hacer una. Mas él respondió y les dijo: fíjense lo que dice, presten atención a lo que dice la Biblia. Una generación mala y adúltera demanda señal. En la Reina Valera 1960, la nueva versión internacional, dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Mira vos, ¿no? Jesús dice, esta generación de la cual él dijo, generación de víboras. Esta generación mala, adúltera en términos espirituales, amadores de otros dioses en vez de Jehová, ¿no? Demanda señal. Dice Jesús, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará, escuchen bien lo que dice, el Hijo del Hombre, título mesiánico que él se lo aplica, indirectamente está diciendo, yo soy el Mesías. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa será la señal para esta generación mala y adúltera, que no cree por más que ve milagros. Y fíjense lo que dice Jesucristo a esta gente. Los hombres de Nínive, a colación de Jonás, se levantarán en el juicio con esta generación. Jesucristo otra vez, escatología, previendo el juicio final, el juicio futuro, ¿no? Dice, cuando llegue el momento del juicio, los hombres de Nínive estarán allí presentes y condenarán a esta generación porque ellos, los ninivitas, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Hacía ya 630, 650 años que había pasado eso. Y he aquí
uno mayor que Jonás en este lugar. Jesús está diciendo, yo como profeta soy superior a Jonás. Y sí, el rey Mesías era el profeta de los profetas. Era del cual se le había dicho a Moisés. Moisés había dicho, profeta levantaré de entre vosotros, entre vuestros hermanos, a él oiréis. Jesús hace alusión a sí mismo. Bueno, esto en un contexto judío. No se olviden que esta es la discusión de Mateo con los judíos que no creían. Dice más Jesús, la reina del sur está hablando de gentiles. Era el colmo esto, ¿no? Gente de otras latitudes que no tenían relación con el verdadero Dios como Israel tenía conocimiento, y sin embargo esos extranjeros, peregrinos, gentiles, habían llegado a un punto en el cual habían reconocido a Dios. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Jesucristo de alguna manera se retrata como ese gran profeta que iba a llegar a Israel, o ese gran rey, ¿no? Son dos vertientes las que tenemos acá, el gran profeta y el gran rey. Y no hay forma, ni con milagros, ni con la genealogía, ni con la visita de los reyes de Oriente, ni con... No hay forma, no hay manera. Por eso Jesús retrata correctamente a esta generación de judíos con la cual confrontó como una generación perversa y adúltera, terrible, ¿no? Representante de ese Israel como institución nacional. Esa generación le tocó en su momento, era el tiempo, y hicieron muy mal las cosas. Jesús dice, a renglón seguido, volviendo al tema de los espíritus inmundos, con mucha sutileza, habla elípticamente, ¿no?, del estado de Israel, en qué estado se encuentra este Israel, esta generación de la casa de Israel, y dice Jesús, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Este era un conocimiento básico de demonología que los judíos en el tiempo de Jesús tenían, conocían, sabían algo de demonología, no tanto por el lado bueno, sino porque eran muy satanistas, vamos a decir. Había muchos endemoniados porque se practicaba el satanismo dentro de Israel en esa época y en las épocas anteriores también. No hubo una generación que secretamente no tuviera este tipo de relaciones y de cultos satánicos por los cuales venían las posesiones demoníacas a los hijos de los judíos. Esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Bueno, Jesús está hablando en términos que todo el mundo entendía ahí. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va el espíritu y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y es peor el estado último, postrero, de tal hombre que el primer estado. Así también acontecerá a esta mala generación. Qué bien que aplica Jesucristo, pone el punto ahí, lo clava, de manera que no es posible sacar esto fuera de contexto. Está hablando de la realidad de un endemoniado que pasa por unos procesos en los cuales su último estado es peor que el al principio, y de alguna manera también es algo que no es inevitable este proceso, ¿no? Cuando no se lleva a buen término
Cuando una purificación en términos espirituales no se lleva a buen término, en este caso la purificación de la nación de Israel, su postrer estado viene a ser peor que al principio. Al principio Israel, vamos a decirlo así, no tenía tanta mala hazaña como lo tuvo al final de esos 3 años con Jesucristo. Al principio Israel lo vemos en su comportamiento ante Juan el Bautista, por ejemplo. Podemos hacer un análisis de cómo fue la reacción de Israel cuando se anunció que el Mesías iba a venir. Salieron en multitud a recibir el bautismo de Juan, arrepentidos, pero al final de los 3 años de ministerio, la nación ya estaba completamente pervertida en general. No solamente los fariseos, también no se olviden de la multitud que estuvo al pie de la cruz burlándose de Jesucristo. Fue la misma multitud que unos días después, cuando llega el Espíritu Santo y Pedro predica, muchos se convierten. Hasta ahí podemos ver incluso la compasión de Dios que pasa todos los límites del entendimiento humano. Pero bueno, este es un retrato del estado de la nación judía, que yo creo, como dice Unger, es una profecía que acompaña al estado de Israel, no moderno, el estado, digamos, histórico. La nación judía va a acompañar hasta lo último, hasta su conversión en tiempos de tribulación. Bueno, a ver si podemos terminar. Sí, ya terminamos, nos queda poquito. Mientras él aún hablaba a las multitudes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar con él. Y él y dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Yo creo que si tenemos que representar esto, escenificarlo, retratarlo, lo tenemos a Jesús en un lugar hablando a la multitud callada, un ambiente muy tenso, los fariseos mezclados, aunque generalmente los fariseos tenían mucho quick y iban juntos, se identificaban y se cuidaban entre ellos porque ni siquiera el pueblo los quería. La hipocresía llegaba a unos límites increíbles. Pero yo creo que vino uno de los discípulos y a viva voz, en medio de toda esta discusión, mientras él aún hablaba, uno saltó. Pudo haber sido un discípulo, un allegado, y le dijo: Señor, está tu mamá y tus hermanos, quieren hablar con vos. Y en medio de toda esa situación, Jesús aprovecha esta interrupción y toma lo que se acaba de decir para dar una lección a la multitud. Y respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregunta a la multitud abierta, todo el mundo ahí escuchando. Jesús aprovecha y dice, extendiendo la mano hacia sus discípulos, adelante de toda la multitud, extendió la mano ante sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, estas son mi familia. Como nación nosotros estamos divididos. Están los que juntan conmigo y los que están contra mí, que desparraman. Si lo quieren poner en términos familiares, no somos una familia los judíos, está diciendo Jesús. No somos una familia, estamos divididos. Estos son mis familiares, mis discípulos. Porque todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ellos son. De esta forma, restando importancia al vínculo de sangre que había con los judíos
y estableciendo un nuevo vínculo que tiene que ver con el espiritual, con el vínculo que tiene que ver con esta presentación, esta predicación del reino de Dios que se había acercado, que había llegado hasta ellos y no podía comenzar. El reino no podía empezar. ¿Por qué? Porque por la gran oposición. Pero a ver si lo terminan crucificando al rey. Pilato les dice: a vuestro rey he de crucificar. Y la multitud dice: sí, crucifícalo, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. ¿Qué me importa? Crucifícalo. Pilato se lava las manos y dice: ahí lo tienen. Terrible. Terrible al punto, el clímax del odio contra Jesucristo por parte de Israel todavía no llegó a lo más alto. Capítulo 13, hay una bisagra. Ya está, esto se terminó el partido. Acá en capítulo 12 se terminó el partido. Capítulo 13, Mateo abre un párrafo con un enfoque completamente diferente. Completamente diferente. ¿Por qué? Ya se viene poniendo, como habrán visto, se viene introduciendo en el relato de Mateo la palabra gentiles. En él esperarán los gentiles, los de Nínive, la reina del sur. Ok. ¿Ustedes no quieren saber nada? Ok. Mateo 13 es disruptivo, es terrible. Y lo vamos a empezar a ver la próxima. Amigos, 1 hora. Creo que hemos hecho un esfuerzo para sintetizar de alguna manera estos versículos que nos quedan de Mateo 12. Apasionante el enfoque que le da Mateo, cómo Mateo va retratando en estos capítulos, en el 11 y el 12, el deterioro total de la relación entre Israel y su rey Mesías. Es impresionante, es terrible. Para pensar, para poner en su contexto, estudiar en su contexto y no mezclar con las epístolas de Pablo. Amigos queridos, nos estamos viendo pronto con otro video. Les mando un abrazo, cuídense, nos estamos viendo.